Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar una serie de ejemplos y a explicar los conceptos de combinaciones, permutaciones y variaciones. La idea de esto es tratar de utilizar estas técnicas para poder definir cuántas situaciones diferentes se pueden dar en algún contexto. Realmente aquí lo importante no es el contexto en sí, sino la forma en que yo puedo lograr la conclusión sobre este contexto. Vamos a ver a qué me refiero. En este ejemplo podemos observar que habla de un grupo de 15 estudiantes y que se quiere seleccionar un comité de 4 estudiantes. Aquí lo primero que debemos de preguntarnos es si importa el orden en que se seleccionen los estudiantes o no importa el orden en que se seleccionan los estudiantes. Como realmente solo vamos a seleccionar 4 estudiantes sin importar la jerarquía de los mismos, es decir, no importa si el primer estudiante se selecciona de segundo o de tercero, da igual porque los 4 van a participar de este comité. Entonces, vamos a decir que esto es una combinación. Recordemos por qué dije que esto es una combinación. Porque estamos seleccionando 4 personas de un grupo total de estudiantes sin importar el orden en que las seleccionemos. Entonces vamos a decir que esto es una combinación de n en R, y la fórmula para la combinación sería, en donde vamos a comprender que la letra N, en este caso, representa al total de estudiantes, y la letra R representa a la muestra que selecciono del total de estudiantes. Entonces, vamos a afirmar que esto sería una combinación de 15 en 4, en donde vamos a escribir el 15 factorial sobre el 4 factorial por, y bueno, vamos a comprender, esto sería n menos r. Recordemos, esto es n y esto es r. Por lo tanto, n menos r sería 15 menos 4, lo cual me llevaría a decir que aquí escribimos 11 factorial. La pregunta en este momento podría ser ¿qué quiere decir esto de 11 factorial, de 15 factorial, de 4 factorial? Bueno, vamos a ver a continuación qué significa esto y además cómo podemos manejar una operación como la que tenemos en este momento. Vamos a comprender que un número factorial sería, para el primer caso que tenemos de ejemplo, tomar el 5 y multiplicarlo por el 4, y multiplicarlo por el 3, y multiplicarlo por el 2, y multiplicarlo por el 1. Si hacemos esta multiplicación, el resultado sería igual a 120. En el ejemplo del 7 sería multiplicar 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Les dejo de tarea a ustedes que me digan cuánto queda esto. En el caso del 8 sería multiplicar 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Si observamos bien en el primer ejemplo, el primer número es el número 5. Y luego vamos bajando de 1 en 1 hasta llegar al número 1. Y lo mismo sucede en el segundo caso, y lo mismo sucede en el tercer caso. Así que entonces yo los invito a ustedes a hacerse una idea de qué es lo que está sucediendo en este caso. Sin embargo, como en el ejemplo que estábamos trabajando, vamos a necesitar hacer algunas operaciones con los números factoriales. Es decir, podríamos estar dividiendo un número factorial entre otro o multiplicando un número factorial por otro. En este caso, vamos a ver qué sucede cuando tenemos una fracción, que es lo que más vamos a tener para enfrentarnos en estos ejercicios. Vamos a ver a qué me refiero. En este caso tenemos en el numerador el 5 factorial
y el 7 factorial multiplicándose. Pero podemos ver en el denominador que tenemos el 4 factorial. Una estrategia para abarcar este tipo de trabajos es tratar de conseguir en el numerador el número factorial que está en el denominador. ¿A qué me refiero con tratar de conseguirlo? Bueno, vamos a observar que el 5 yo lo puedo escribir como 5 por 4 factorial. ¿Por qué? Recordemos que 5 factorial era lo mismo que 5 por. Pero ahora, si yo digo 4 factorial, entonces sería por 4, por 3, por 2, por 1. Entendamos que 5 factorial es toda esta multiplicación. Pero 4 factorial se representa por esta multiplicación. Entonces, si yo quiero que en el numerador me quede 4 factorial, una buena estrategia es tomar el 5 y separarlo de esta forma. Ahora vamos a reescribir el 7 factorial y en el denominador vamos a volver a escribir el 4 factorial. Aquí viene una regla muy importante. Si yo tengo un número factorial en el numerador que es igual al del denominador, yo los puedo cancelar. Cancelar quiere decir que no los voy a volver a escribir. Ahora me quedó el 5, que ya no es factorial, multiplicado por el 7 factorial. Y entonces, ahora vamos a desglosar el 7 factorial en las multiplicaciones que lo componen. Sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y el resultado de esta multiplicación sería el resultado de esta operación, lo cual me da específicamente 25.200. Y en general, cada vez que tengamos una operación similar a esta, se trabaja de forma similar para desarrollar el factorial. Pero para entender esto un poquito más, entonces podríamos hacer el ejemplo en el que quedamos hace un momento. Como a modo de resumen, recordemos que si no necesito un orden específico para seleccionar los 4 estudiantes, entonces vamos a decir que es una combinación. Sin embargo, debemos recordarnos que es muy importante estar conscientes de si se puede dar una repetición en la selección de estos 4 estudiantes. Evidentemente, si quiero formar un comité de 4 estudiantes, pues yo no puedo repetir en la selección al mismo estudiante. Por lo tanto, uso esta fórmula. Si se pudiese repetir la selección, entonces utilizaríamos otra fórmula que vamos a ver más adelante. Sin embargo, recordemos que esto quiere decir que es una combinación de n en r, en donde n es el número de estudiantes y r es la muestra que vamos a tomar, en donde la n va en el numerador, es decir, 15 factorial, r va en el denominador, es decir, 4 factorial, y n menos r, es decir, 15 menos 4, me forma este 11 factorial. Pero veamos que en el denominador tenemos el 4 factorial y el 11 factorial. En el numerador tenemos un 15 factorial. Y bueno amigos, cuidado porque en este momento vamos a hacer un cambio de audio. Esto es debido a que surgió un pequeño error en el video y tuve que repararlo. En este caso vamos a ver cómo desarrollamos la forma en que se resuelve esta operación. Podemos observar que en el denominador tenemos dos factoriales, el 4 factorial y el 11 factorial. La idea de esto es, si en el numerador tenemos un factorial mayor que los dos del denominador, entonces vamos a tomar el mayor de los que están en el denominador. Por lo tanto, esto me quedaría de la siguiente forma. Decimos 15 por 14 por 13 por 12 y vemos que como en el denominador hay un 11 factorial, entonces yo voy a dejar esto hasta el 11 factorial. Luego en el denominador vamos a escribir
4 factorial por 11 factorial. Esto es muy útil porque así yo puedo cancelar el 11 factorial del numerador con el 11 factorial del denominador. Por lo tanto, este resultado me quedaría de la siguiente forma: 15 por 14 por 13 por 12, todo sobre, y en el denominador nos quedó el 4 factorial, lo cual sería 4 por 3 por 2 por 1. Resolviendo esta fracción, ingresando todos los datos en la calculadora, nos quedaría 1365, lo cual quiere decir que hay 1365 formas diferentes de seleccionar al comité. Y vamos a ver un ejemplo más para que esto quede realmente interiorizado. Vamos a ver en este caso que dice que en un curso de 20 estudiantes se desea escoger presidente, vicepresidente y secretario. Aquí vamos a prestar atención a que el hecho de que sí es importante el orden en que se seleccionen a los estudiantes. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente tiene un valor más importante o más pesado que el vicepresidente y que el secretario. No es lo mismo que a una persona le corresponda ser vicepresidente a que le corresponda ser presidente. Si el orden es importante a la hora de seleccionar estos 3 estudiantes, entonces vamos a decir que esto es una permutación o una variación. La diferencia entre que sea una permutación o una variación está en el hecho en si vamos a seleccionar a toda la población o solamente vamos a seleccionar una muestra. En este caso, para que seleccionemos toda la población, tendría que existir un puesto para los 20 estudiantes, pero si observamos bien, solamente tenemos un puesto para el presidente, el vicepresidente y el secretario, es decir, solamente hay 3 puestos. Entonces, no vamos a seleccionar a toda la población. Si no utilizamos toda la población, vamos a decir que esto es una variación de n en r, en donde la fórmula sería n factorial sobre n menos r factorial. En este caso vamos a recordar que n es toda la población y r es la muestra que vamos a utilizar para conformar estos 3 puestos. Si entendemos esto, entonces n factorial sería 20 factorial y n menos r factorial sería 17 factorial. Entendamos por qué 17. N es 20, el total de la población, menos R, que es la muestra, el número de puestos que vamos a utilizar, y el resultado de esto es 17. Este 17 es el factorial que escribí en el denominador, el resultado de esta resta. Ahora vamos a tomar el numerador y vamos a escribir 20 por 19 por 18. Pero entendamos, en el denominador dice 17 factorial. Esto me indica a mí que el siguiente número, el cual es el 17, lo vamos a dejar como un factorial, debido a que en el denominador tenemos el 17 factorial. Como estrategia lo estamos utilizando para poder cancelar el 17 del numerador con el 17 del denominador. Recordemos que los dos son factoriales. Ahora, para saber cuál es el resultado de esta variación, lo único que deberíamos hacer es realizar esta multiplicación, la cual nos daría como resultado 6.840. Es decir, existen 6.840 formas en que se pueden seleccionar al presidente, al vicepresidente y al secretario de este grupo de 20 estudiantes. Si se dan cuenta, probablemente este es el motivo por el cual usualmente vemos que existen algunos problemas de selección en las directivas de los grupos de colegio. Realmente es un proceso exhaustivo porque vemos que hay
6.840 formas diferentes de hacer esta selección. Desde luego hay estrategias para evitar hacer tantas formas hasta lograr el resultado deseado. Sin embargo, esto justifica la dificultad de ejecución en todas estas formas. Vamos a dejar este video por aquí para realizar otro como una segunda parte de este y así ahondar un poco más en la información que estamos tratando de interiorizar. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.